El ejército mexicano incrementa su poderío militar. Escala 11 posiciones en el ranking mundial de Fuerzas Armadas. Impresionante. ¿Cómo fue su crecimiento y su avance en el último lustro? Lo descubrirás a continuación. El ejército mexicano se ha vuelto mucho más poderoso en un solo año. De 2022 a 2023 subió 11 posiciones en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos que efectúa el índice estadounidense Global Firepower. En el ranking de este año, actualizado el pasado enero, las Fuerzas Armadas de México se sitúan en el lugar 31, mientras que en la lista de hace un año ocupaban el puesto 43 de 145 países que son estudiados. El fortalecimiento del Ejército de México en el índice del año pasado coincide con las reformas que se hicieron en septiembre de 2022 para que la Guardia Nacional, la corporación creada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para encargarse de la seguridad pública, fuera transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. También coincide con un incremento del 52% del presupuesto gubernamental destinado a los militares en los 5 años de gobierno de López Obrador con respecto a lo destinado por la administración anterior en el mismo periodo de tiempo. El ejército mexicano no solo realiza tareas de seguridad pública, también combate el narcotráfico, administra aduanas, opera 2 aeropuertos civiles y construye obras prioritarias para la administración actual como el Tren Maya. Desde 2006, la plataforma Global Firepower analiza la información pública de los ejércitos con base en la capacidad que cada uno tiene para hacer guerra por tierra, mar y aire. Por lo que, para llegar a los resultados anuales, se estudian indicadores relacionados con el número de elementos, equipamiento, recursos financieros y recursos naturales a su disposición. Esta es la primera vez en los últimos 6 años que México llega hasta el lugar 31. En 2018 se encontró en la posición 32, pero entonces en el índice se analizaban 137 países, 8 naciones menos de las que se incluyen ahora. Este año también México se encuentra entre los primeros 20 países con los ejércitos más grandes del mundo, al ocupar el sitio 17. En este recuento, encabezado por China, se encuentran la India, Estados Unidos, Corea del Norte, Rusia, Pakistán, Irán, Corea del Sur, Vietnam, Egipto, Turquía, Indonesia, Birmania, Colombia, Brasil y Tailandia, por arriba de México. El poder del ejército mexicano contrasta con la estrategia que el gobierno del presidente López Obrador ha proclamado en materia de seguridad pública, de abrazos, no balazos, y atacar las causas estructurales de la violencia en lugar de utilizar más violencia. Pero también refuerza el camino que ha seguido el mandatario mexicano apoyando su administración a espaldas de los militares. El ejército es pueblo uniformado, ha dicho muchas veces el tabasqueño, y para defender a la SEDENA ha afirmado que los militares son honestos a diferencia de los funcionarios públicos de otras administraciones. El discurso de López Obrador como candidato al criticar al ejército mexicano por violaciones a derechos humanos y prometer su regreso a los cuarteles quedó atrás. Bajo este contexto, durante el 2022, que es el periodo de calificación de GFP, el ejército mexicano ha logrado aumentar su poder y capacidad de operación, escalando 12 posiciones en el top mundial. Los resultados muestran que entre las capacidades de México destacan la defensa nacional terrestre, marítima y aérea, la seguridad interior del país, así como la cobertura en carreteras, aeropuertos y hasta líneas de ferrocarril. Quédate y sigue viendo este video, que viene un dato curioso sorprendente. Según los indicadores de Global Firepower de este 2023, el ejército mexicano se logró ubicar en el lugar número 31 de 145. Esto significó una mejora respecto al año anterior, en el que se colocó en la posición 43, es decir, que subió 12 peldaños. Los resultados muestran que entre las capacidades de México destacan la defensa nacional, tanto en el espacio aéreo, terrestre y marítimo, la seguridad interior del país, así como la cobertura en trenes, que es más de 20.000 kilómetros, carreteras más de 398.000 kilómetros y aeropuertos. De manera contraria, los aspectos peores evaluados son la flota de helicópteros de ataque, submarinos y tanques de guerra.
Este tipo de recursos también recibieron una mala calificación en los indicadores de 2022 y años anteriores. Debido a los más de 129 millones de habitantes que hay en México, más de 49 millones de personas son aptas para alistarse al ejército, factor que lo posicionó en el 9º lugar a nivel mundial. En cuanto a su capacidad de poder adquisitivo, Purchasing Power Parity, se menciona que es más de $2,000 millones. Los 10 ejércitos más grandes del mundo, según los indicadores de GFP, son los de Estados Unidos, Rusia, China, India, Reino Unido, Corea del Sur, Pakistán, Japón, Francia e Italia. En cuanto a los países latinoamericanos mejor evaluados a comparación de México, se encuentran Brasil en el lugar número 12 y Argentina en el lugar número 28. Estos resultados se dan en un contexto en el que la Guardia Nacional, GN, pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. La primera se encarga de la seguridad pública y ciudadana, mientras que la segunda de la seguridad nacional, entre otras tareas, como el combate al narcotráfico. Hasta el 2022, la GN contaba con 128.233 elementos distribuidos a lo largo de los 32 estados de la República. Dicha cifra corresponde al 83,4% del total de efectivos que se prevé contar para marzo de 2024, según estimaciones de los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El año pasado se tuvo un despliegue de 99.699 elementos del Ejército Mexicano, 106.155 de la AGN, 2.607 de la Fuerza Aérea, con 333 aeronaves, 33.294 elementos de la Secretaría de Marina SEMAR, con 70 buques, 50 aeronaves y 490 vehículos, de acuerdo al informe anual de la SEDENA. En los últimos 3 años, el presupuesto destinado a la SEDENA ha incrementado de manera variable, mientras que en 2019 el total general fue de 93.670 millones de pesos MDP, para 2020 aumentó cerca de 1.000 MDP. En 2021 alcanzó los 112.557 MDP y en 2022 fueron asignados 104.107 MDP. Esto fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.